Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos a todos y a todas al lanzamiento del Instituto Seguridad Ciudadana. Es una iniciativa que se creó a instancias de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de San Martín, de la que formo parte, y bueno, nos pareció realmente muy atinado en este momento, donde es un tema realmente, siempre lo fue, pero hoy en especial es muy preocupante, además del tema de conocimiento que es el coronavirus, también el tema de seguridad. Y qué mejor que en este caso poner en cabeza del instituto al doctor Jorge Cancio, que resulta ser el subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas. El doctor Cancio es abogado, egresado de la UBA en el año 1994, es el año de la reforma de la Constitución Nacional. Y bueno, entre otras cosas, tiene un amplio currículum, pero bueno, lo que vamos a decir, que es lo que pautamos, es que profesor en Derechos Humanos y Ciudadanía. Así que bueno, no los quiero entretener más. Te voy a dar la palabra, Jorge, para que hagas la presentación del instituto. Y bueno, el doctor Melchiori, que es el presidente de la Asociación de Abogados de San Martín, tenía intención de poder hablar. No sé si ahí lo veo. Si le damos 2 minutos la palabra a él y ya comenzás vos, Jorge, ¿te parece? Perfecto, esperamos acá al colega. Bueno, doctor Melchiori, lo estamos viendo, lo estamos escuchando, como presidente de la Asociación de Abogados de San Martín, si quiere dar unas palabras de bienvenida. Un placer. Bueno, estamos, como verás, recién se fue el último cliente del estudio, lo que nos pone muy bien a los abogados, porque estamos teniendo bastante trabajo. Bueno, es un enorme placer recibirte, Jorge. Te hablo con el nombre de pila porque sé de tus valores y sé además de que por el solo hecho de tener amigas como Cristina, seguramente no solamente sos un gran abogado, sino una gran persona y que conoce mucho toda la problemática que venimos sufriendo de años los argentinos con el tema de la inseguridad. Así que bienvenido a nuestra querida asociación y por supuesto vamos a estar ayornados contigo para lo que necesites, quieras hacer y le des el impulso que seguramente le estás dando en el municipio que estás, porque eso lo tenemos muy bien computado en la asociación. Así que te doy un abrazo virtual y no va a faltar oportunidad que nos abrazamos como corresponde, como si vos fueras hincha del mismo tipo que soy yo. Eso no te lo quiero preguntar, pero en la última pregunta un abrazo grande y bueno, Cristina, quedás en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, bueno, gracias a todos los que se pudieron conectar hoy y fundamentalmente quiero expresar mi más profundo agradecimiento a ustedes, ¿no? A la Asociación de Abogados de San Martín, en otorgarme este privilegio de encabezar este instituto, cargo que me honra y me compromete, y único en la provincia de Buenos Aires, lo que refleja la importancia de la seguridad ciudadana y la necesidad de la participación activa de todos los abogados que somos parte esencial en el auxilio de la justicia, desde la misma concepción de la justicia. Cabe aclarar que desde hace unos pocos años a la fecha se ha dado la importancia que merecía la seguridad en todos los sectores de nuestra sociedad, conquistándola como un derecho más y como tal exigen su cumplimiento a las autoridades, los vecinos. Es decir, es un derecho, los vecinos tienen derecho a la seguridad y tienen todo el derecho y nosotros la obligación como funcionarios de cumplir en la medida de lo posible para que se pueda estar en un lugar muchísimo más seguro, que es para eso lo que trabajamos día a día. Como presentación voy a dar las líneas básicas de lo que va a tratar nuestro instituto. Y primero debemos saber que como responsables de un área de seguridad somos la primera trinchera ante la delincuencia y también para la contención y atención de las víctimas. Y en primer lugar lo que tenemos que saber es que cómo están compuestas las áreas de seguridad de un municipio, que creo que eso es importante para entender cómo funciona todo el sistema de seguridad. Y las áreas municipales están compuestas en principio por secretarios, subsecretarios, directores generales de seguridad,
Y en un 50% de esos cargos, estimativamente son funcionarios que vienen de las fuerzas de seguridad, de la policía bonaerense, de la gendarmería, algún otro militar. Un 30%, estimativamente, somos colegas, somos abogados. Un 20% personal político. Y quizás, esa es mi pregunta y mi duda, que quizás desde ahí, desde la misma raíz, desde las cabezas que tenemos la responsabilidad de la seguridad en ciertos municipios, es la complicación de la forma de visualizar la seguridad propiamente dicha, ¿sí? Y de entender la diferencia que debemos entender como profesionales que somos entre la seguridad, la criminología y el sistema penal, actuando fundamentalmente en prevención y en gestión de riesgos, que es de lo que me voy a explayar en estos momentos. Ahí voy a pasar un PowerPoint, un segundito, para que lo conecto. Compartir pantalla. Ahí lo pueden ver. Sí. Ahí estamos con la presentación. Y bueno, primero tenemos que, vamos al origen de cómo nos enseñamos, cómo aprendimos siempre derecho. ¿De dónde viene la palabra seguridad? Del latín securitas, que significa ausencia de riesgo. Y en sentido general, la palabra está asociada con el bienestar que el ser humano percibe y disfruta. Este concepto de seguridad humana recién aparece en las décadas de los 90, ¿sí? En el informe del desarrollo humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tengamos presente que recién en nuestro país se creó el Ministerio de Seguridad a fines del 2010. Por eso la novedad y la importancia de este instituto, que me han dado el honor de presidir, para ponernos a estudiar la seguridad como fenómeno social y como derecho humano básico en una sociedad democrática. Es así que este proyecto para las Naciones Unidas lo define al concepto de seguridad en el año 2014 de la siguiente forma: la seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temores y de necesidades. Ahí se me fue el power acá para el diablo, a ver. De temor y de necesidad. Este es un concepto obviamente amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas en general, como ser desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud, etc. Tengamos en cuenta que para estos problemas existen formas muy relevantes de cómo actuar e ir buscando la eliminación de esas amenazas en las formas de la vida, que es de eso lo que tenemos que agarrarnos para poder trabajar día a día. Obviamente consideramos esas amenazas el crimen, el desempleo, el hambre, las enfermedades, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, la discriminación, la delincuencia y los conflictos sociales y la represión política. En síntesis, sería todo aquello que perjudique o pueda llegar a perjudicar al ser humano, bien sea una amenaza sostenida en el tiempo o una amenaza súbita. Estos conceptos que estamos dando sobre lo que es la seguridad ciudadana, a partir de lo que nos dictó el proyecto de las Naciones Unidas a partir de los años 90, es que por eso yo considero a la seguridad como un derecho humano básico. Y muchos doctrinarios también, en cuanto lo consideran un derecho de tercera o cuarta generación, que pretende llegar a un concepto integral que beneficia a toda una comunidad y les permita una vida más tranquila y estable. Y particularmente entiendo que debemos considerar a la seguridad ciudadana de esta manera: al proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil
democrático, eliminando las amenazas de la violencia en la sociedad para actuar en salvaguarda de los derechos, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal y el cuidado de la propiedad privada, viviendo libres, especialmente libres de miedo. Dentro de las ciencias de la seguridad se entiende por seguridad ciudadana a la ciencia interdisciplinaria encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentran sometidos a los individuos. Y obviamente para eso debemos diferenciar la seguridad sobre las personas, la seguridad física, la seguridad sobre el ambiente, la seguridad ambiental, la seguridad laboral, que es denominada seguridad higiene. Se debe también tener presente que en general la doctrina entiende que la seguridad consiste en hacer que el riesgo se reduzca a un riesgo de niveles aceptables, dando por asentado que esto nunca puede ser eliminado. Eso es lo que opina la mayoría de la doctrina. Yo entiendo que a pesar del trabajo que se hace día a día en base a lo manifestado por los vecinos, en base a las denuncias, al mapa del delito, trabajo en conjunto con las distintas áreas del municipio, aplicando nuevas tecnologías, lectoras de patentes, más cámaras, más fibra óptica, siempre se actúa para actuar y prevenir las amenazas delictuales. No obstante, para mi criterio, esto es un criterio muy conformista, contentarse solamente con mejorar las estadísticas o mantener las estadísticas. Porque sabemos, porque más que mucho hagamos en materia de seguridad, siempre falta y nunca es suficiente. A pesar de esto, como ya he afirmado, la seguridad es la libertad de estar tranquilos y sin miedos. Y a eso siempre es lo que tenemos que apuntar. No solo conformarse con una buena gestión en números. Esto también me genera la duda si quizás sea conveniente no solo seguir haciendo más de lo mismo, sino buscar directamente alternativas diferentes en problemas críticos del área de seguridad. Por ejemplo, en el control de armas, en el narcotráfico, y en muchos casos también con la inactividad judicial. Tema que obviamente dejo abierto al debate, porque yo entiendo como una parte fundamental de la seguridad el funcionamiento correcto de la justicia. Es por eso que nosotros en el municipio le damos tanta importancia que a través del Observatorio de Seguridad, a través del área de atención a la víctima, es que llevamos casos adelante para representar a los vecinos, para que justamente, si seguridad ha fallado, que específicamente la justicia no falle, que pueda funcionar. Tampoco entiendo por qué seguridad y justicia no siempre van de la mano, lamentablemente. Y tampoco, en muchos casos, si seguridad trabaja las 24 horas, ¿por qué? Porque en la justicia no vemos lo mismo. Porque en ciertos casos que preocupan tanto a la sociedad, como es lo que dicen habitualmente muchos sobre la puerta giratoria que hay en las comisarías, que detienen a una persona, es menor, pongámosle 17 años, el comisario arma toda la causa, ya se comunica con el juzgado de garantías, el juzgado de menores, ¿no? La responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, le dicen, perfecto, déjenlo libre, mándenme los papeles mañana a primera hora. Pero la persona no está ni un rato detenida. No es correcto que estén detenidas en comisaría, eso es cierto, pero sí podría llevársele al juzgado a esta persona en un lugar adecuado, seguro para sí misma, y empezar inmediatamente el tratamiento que corresponde con la ley penal juvenil. Es decir, estas a veces ausencias de inmediatez en la función de la justicia nos lleva a que justamente después los vecinos hablan de corrupción policial, y en realidad es inactividad que no quita una cosa de la otra, pero también es cierto que uno conociendo el sistema, directamente el sistema no inicia como corresponde para
tener a una persona detenida mínimamente para preguntarle al día siguiente qué ha pasado, qué es lo que ha sucedido con esta persona. Interiorizarse de esto, en muchos casos que son delitos menores, nos pasa a diario. Ahora, tenemos que entender cómo está normativamente legislado en nuestro país el tema de la seguridad. La seguridad está en nuestro país mencionada en la Constitución Nacional en el artículo 42, pero solamente referente al consumo. Recién, la Ley de Seguridad Interior, en su artículo 2, utiliza la siguiente definición sobre seguridad interior, que es la Ley 24.059 del año 99, de 1999. Por eso lo que les decía recién al hacer referencia respecto de que esto es relativamente nuevo para todos nosotros. El artículo 2 establece que a los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho, en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. El artículo 3 habla de la seguridad interior e implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2. Esas son las normas bases en nuestro país para entender cómo está armado en nuestro país la seguridad ciudadana. Y acá es donde tengo que hacer la primera mención que lamentablemente muchos no lo saben, pero que específicamente, sobre todo los que son los vecinos, no lo entienden. Que la seguridad corresponde a la nación y a las provincias, y no a los municipios. Constitucionalmente, los que tienen el poder de policía es la nación y las provincias. Los municipios no. Salvo en aquellos municipios con menos de 100.000 habitantes, acá en la provincia de Buenos Aires, que se han podido hacer cargo de la policía denominada comunal, que fue sancionado esto en el 2005 bajo la ley 13.482. Cabe aclarar, obviamente, que en los municipios que son Malvinas, Argentina, San Martín, el conurbano bonaerense, esto no sucede. Obviamente, como responsable de un área de seguridad, lo que sí se hace a diario, y es lo que corresponde, es el control político. El control político de la situación, la coordinación política con las fuerzas federales, con la policía de la provincia de Buenos Aires, analizando en conjunto el mapa del delito y viendo lo importante, dónde ir, cómo mover los recursos, cómo accionar. Y un detalle fundamental, lamentablemente, nada podría funcionar si es que el municipio no hace las inversiones que tiene que hacer en materia de seguridad. Esto para seguridad de los vecinos, obviamente, y es invertir en móviles, invertir en combustible, invertir en librería, invertir en los arreglos de la comisaría, en equipamiento. Todo eso es gracias a los municipios que pueden colaborar para que la policía de la provincia de Buenos Aires funcione, para que las fuerzas federales que intervienen en el territorio también estén funcionando. Nosotros concretamente, con nuestra gestión desde el 2015 hasta ahora, hemos creado un polo de seguridad en Malvinas Argentinas, donde tenemos nuestro centro de operaciones municipales con nuestras patrullas y el centro de monitoreo, una sede de defensa civil y una sede que le hemos construida para Gendarmería Nacional, donde podemos tener un asentamiento fijo y firme de gendarmes durante todo el año. Entonces, eso es lo importante para entender en qué situación estamos y cómo nos vamos manejando en el día a día. Pero, fundamentalmente, hay que, ahora que les he explicado algunos conceptos básicos en materia de seguridad, tenemos que ir específicamente a ver cómo actuamos y planificamos en materia de seguridad. Y para actuar en consecuencia es necesario saber qué es la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos es dar un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluye la identificación, el análisis, la evaluación de riesgo, para luego establecer qué estrategias aplicar para su tratamiento,
utilizando los recursos adecuados para el caso. Las estrategias clásicas en seguridad o en políticas de seguridad ciudadana incluyen transferir el riesgo a otra parte, evitar el riesgo, reducir el impacto negativo del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias del riesgo. Reitero, el objetivo de la gestión de riesgos es reducir los mismos a un ámbito preseleccionado de un nivel de aceptado por la sociedad. Porque, como expliqué, no existe la inseguridad cero, siempre hay personas que violan o pretenden violar los derechos de los demás. Ahora bien, esto es importante entenderlo analizando por qué tenemos que ver que podemos aceptar ciertos niveles y cuál es el riesgo de aceptar ciertos niveles. ¿Y cómo es eso de avisarle a la sociedad? Lamentablemente, muchas veces en la gestión diaria, por ejemplo, nos pasa muy seguido con Edenor. Edenor, empresa que nos tiene que brindar la luz, acá en todo el conurbano bonaerense, zona norte, tiene un problema en alguna de sus plantas transmisoras, me deja una zona sin luz. ¿Eso qué implica? Implica que si es de día no hay mayores problemas, si van pasando las horas y hace mucho calor o hace mucho frío, la gente se pone irritable. Al ponerse la gente irritable, salen a cortar calles, salen a cortar vías, si es zona donde está pasando el tren para llamar la atención. El municipio no maneja Edenor. Tenemos todos unos equipos técnicos para colaborar, obviamente, y asistir a los vecinos, a veces llevándole agua con la gente de defensa civil o coordinando con los bomberos, pero también me hace de que tenga que sacar seguridad de ciertas zonas que están predeterminadas para ir a colaborar a esos lugares o para cuidar ciertos lugares si se hace de noche o crece la inseguridad por el tema de estar sin luz. Y ni hablar después de que tenemos otro problema. Vienen los camiones de Edenor y tenemos que estar cuidando a los camiones de Edenor para que puedan trabajar. Así que eso es un ejemplo de cómo se gestionan el tema de los riesgos. Por eso la importancia del análisis delictual, también los días, los horarios, las modalidades, para así mover los recursos de prevención, recorridos de patrullajes, instalación de cámaras de seguridad, corredores viales, y de ahí el trabajo del Observatorio de Seguridad del municipio, con el correcto uso de las herramientas y recursos que se tienen a disposición para administrar. En ese sentido es que se trabaja día a día. La seguridad ciudadana, para nosotros, no se trata simplemente de una reducción de los delitos, sino también de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso al sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, en el respeto por la ley y la tolerancia. Eso es a donde tenemos que apuntar y a trabajar integralmente con todas las áreas del municipio. Pero bueno, para ver específicamente cómo se puede trabajar, les hice este cuadro, y obviamente que no tenemos duda que la seguridad para el ser humano ocupa una de las necesidades básicas a satisfacer y que debe ser el Estado quien brinde esa protección. Y acá lo que les decía de las formas de trabajo en seguridad, que tiene que ver con el cuadro de gestión de riesgos que les hice mención. Primero, la planificación, que son determinar las políticas públicas en base a las necesidades previas, identificando los problemas, las zonas y los recursos disponibles. Luego vienen las estrategias, que son los mecanismos para alcanzar estos objetivos planificados, las tácticas, que son las acciones concretas y la ejecución y control de esas acciones planificadas. Y por último, pero no menos importante, el trabajo comunitario, es decir, la colaboración que obtenemos con la población para recabar informes, para ver la reacción ante los hechos de inseguridad y ante las medidas de prevención adoptadas, ver los miedos, que después vamos a charlar sobre el tema de los miedos, y con toda esa información volvemos al punto 1. Por eso lo del círculo, y el estar constantemente con la gente trabajando.
es por eso que tenemos que trabajar de esta manera y sobre todo en contacto con la gente. Es fundamental que entendamos lo siguiente, sobre todo a los abogados que venimos del lado netamente penal. Hoy a la mañana, casualmente, escuchaba una charla que tenía mi hija, que estaba teniendo por Zoom de Derecho Penal, donde el profesor le estaba explicando el tema del artículo 94, de la culpa y demás. Y ahí me puse a pensar, para esta charla, que claro, yo cuando también me recibí en el 94, hablamos, estudiamos, hice la especialización en Derecho Penal y Criminología, pero lo único que estudiamos es cómo defender a la persona con un conflicto con la ley penal, siempre como el lado del defensor del acusado. De barrio le decimos delincuentes, ¿no es cierto? Nada respecto de la víctima, nada de la contención de la víctima, y mucho menos, casi nada de tema de seguridad. Por eso nosotros entendemos que la seguridad se encuentra enmarcada dentro de las ciencias sociales, que implica el desarrollo de conductas vinculadas con la protección de las personas, sus bienes y sus derechos. Comprende conocimientos tanto de derecho como de criminalística, criminología, investigación científica del delito, pero enfocados a la protección de las personas. Eso es lo que tenemos que tener presente. Porque fundamentalmente sabemos que la represión de un delito es actuar luego que el delito se ha producido para castigar al sujeto que lo ha realizado. Que la prevención del delito es actuar antes que el delito suceda. Por eso es que tenemos que ir hacia la seguridad en gestión de riesgos, enfocándonos a la prevención, distinto al derecho con el cual el orden normativo se enfoca a regular la organización social, acorde a la idea de justicia y a la aplicación de sanciones y penas. Sobre este punto, me gusta citar a un criminólogo crítico como Alessandro Barata, abogado, sociólogo italiano, que en su libro Entre la política social y la política de seguridad nos enseña que la pena, como instrumento principal del sistema, falla en lo que es respecto a la prevención de la criminalidad. Y yo no tengo dudas de que Barata lo dice con total certeza y seguridad, pero me queda la duda si en muchos casos la sociedad no reclama, y si es necesario escuchar a la sociedad que reclama mayores penas para ciertos delitos. Y por eso es un lindo tema para dejarlo, como yo dije, vamos a dar las líneas de lo que vamos a ver en este instituto, para dejarlo presente para más adelante y charlarlo con mayor profundidad. Porque no tengo dudas, por ejemplo, con la gente que está acá apoyando del Instituto de Derecho Animal, que por ejemplo las penas que establece la ley de maltrato y violencia hacia los animales, la 14356, son mínimas, no se cumplen. Pero estamos en condiciones de poder ampliar las penas, el sistema judicial lo puede permitir, lo puede soportar. Cuando vimos el año pasado, cuando se soltaron a un montón de personas porque no estaban en las cárceles en condiciones de tener a los detenidos ante la pandemia de COVID. Estamos en condiciones, por ejemplo, de eliminar la atracción a sangre en todo el conurbano si no se adoptan otras medidas que nos ayuden para poder colaborar con el tema de la seguridad vial. Son todos temas que tenemos que buscar soluciones. Eso es un buen punto para todos nosotros. Buscar las mejores soluciones para poder plantearlas algún día y legislarlas en algún momento. Porque son temas esenciales. El tema de la atracción a sangre, sé que tenemos especialistas acá en el tema, en el Zoom, es un tema que, por ejemplo, con respecto a lo que es la seguridad vial, acá a nosotros nos ha traído un flor de problemas en un momento, en un simple accidente de tránsito, trágico y desgraciado. Un chico
iba corriendo los caballos, un conductor de un colectivo a alta velocidad esquivó los caballos y agarró al niño. Obviamente, totalmente desaprensiva la conducción temeraria de esta persona a cargo de nada menos que un colectivo, en una avenida de acá de Malvinas Argentinas, que ocasionó que inmediatamente bajó a la policía, vio el cuerpo del niño, se lo llevó al hospital para tratar de hacer algo que no pudo ser positivo. Y obviamente la gente enardecida por la conducta de este chofer, que tuvo que salir corriendo del lugar, irse, y las personas tomar reprimenda contra el colectivo como si el colectivo fuese el culpable. Por lo cual después cortaron el lugar, cortaron las calles, y ahí vuelve a trabarse el sistema de seguridad por un accidente de tránsito, cuando algo, quizás, si se hubiera actuado con otras políticas sobre el tema del TAS, ya se podría haber prevenido. Pero obviamente que tenemos esta gran complicación entre todos y nos afecta, y eso es un caso práctico de cómo nos afecta y cómo nos obliga a mover los recursos de un lado al otro. También podemos citar a Arnold Wolfer, que es un suizo estadounidense, fue un abogado, economista, historiador, estudioso de la seguridad internacional, que definió las dos caras del concepto de seguridad. En el sentido objetivo, mide la ausencia de las amenazas a los valores adquiridos. Y en el sentido subjetivo, la ausencia o miedo a que dichos valores puedan destruirse. Estar seguro, entonces, es encontrarse a priori libre de miedos y a la vez libre de necesidades. Es un concepto con connotaciones positivas. Pero ¿quién define esas necesidades? ¿Quién determina que es un miedo? Eso es lo importante del aspecto subjetivo de qué es lo difícil de canalizar. Porque hoy por hoy, a cualquier persona que se le pregunte si se siente seguro, y por las dudas va a decir que no, porque es como atentarse contra uno mismo. Entonces, esa es a veces como tenemos que trabajar, analizar y comprender a la sociedad. Y también tenemos que entender que ese miedo varía en distintas partes del país, de Latinoamérica, en los distintos barrios. Sin entrar en un análisis latinoamericano de la seguridad ciudadana, puedo decir, sin temor a equivocarme, que, por ejemplo, Brasil, México, ciertos países de Centroamérica tienen una tasa de homicidio de nivel pandémico. Es decir, más de 10 cada 100.000 personas por año. En cambio, acá en Argentina, ahora al final le voy a mostrar algunas estadísticas, estamos en una tasa de 4 cada 100.000. Obviamente, no es para explicarle a una víctima que justamente le tocó ser uno de esos 4, ¿no es cierto? De ahí la complejidad de estos temas y de ahí la importancia de tratar con un equipo interdisciplinario a las víctimas para que al menos cuando seguridad falla, que sabemos que va a fallar, siempre lo comparo con un hospital, siempre hay enfermos, que podamos tratar de colaborar con que se haga justicia. Volviendo al enfoque del proyecto de las Naciones Unidas, la seguridad ciudadana y comunitaria trata de entender todas las causas potenciales de los delitos y de la violencia. Este enfoque multifacético ayuda a los países a incorporar las medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad, a ocuparse de una amplia gama de problemas, como la falta de cohesión social, la impunidad, el tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos y la migración. Viendo esto, vemos que lejos estamos de ciertas preocupaciones y que obviamente la seguridad ciudadana varía en distintos sectores sociales, comunidades y barrios. Actualmente, nosotros, si nos tienen que hacer una encuesta rápida sobre cuáles son los factores de inseguridad, creo que va a ser el tema del accionar de individuos en motovehículos, que roban y hurtan, los motochorros. Mientras que en otros lugares determinados, en Europa,
Medio Oriente quizás sea distinto o más peligroso ver a una persona con barba portando una mochila. Obviamente, como gestión de riesgos, hay que conocerlos a todos y ver cada riesgo relativo a cada lugar específicamente, pero conociéndolos todos, porque no podemos descuidar ninguna causal. Máxime sabiendo, por ejemplo, en nuestro país que hemos padecido 2 atentados de origen terrorista internacional, actuando siempre de forma correcta, sin caer en estereotipos, ni discriminaciones raciales ni religiosas. Es por eso que ahí es donde se ajusta el tema de la gestión de riesgo en la debida capacitación de los agentes que tienen que llevar adelante las medidas de seguridad. Una forma que hemos podido certificar el funcionamiento en Malvinas Argentinas es la siguiente. Verificar que entre el 40 y el 60% de las actuaciones que hacen nuestros agentes de protección ciudadana, es decir, de 100 hechos, entre 40 y 60 que van nuestros móviles, son intervenciones en disturbios. Es decir, concurren ante un llamado a nuestras líneas de emergencia, a nuestro 0800, van, controlan la situación, ponen orden y no hay causas de amenazas, de daño, de lesiones, ni hechos mucho más lamentables, obviamente. Y tampoco tiene que intervenir luego la justicia. Es decir, con la presencia simplemente se logra pacificar el lugar en un momento. De ahí la importancia con las líneas de comunicación con los vecinos. Estar siempre en contacto con ellos, que nos llaman para estar en el lugar. Pero también, si lo vemos solamente de esta manera, parece un sistema meramente represivo. Pero no es así. Es parte de un plan integral de seguridad. Fue esencial también en Malvinas Argentinas, no solo lograr esto, que entre el 40 y el 60% de las actuaciones sean ir y ver que esté todo en orden, sino fue esencial recuperar los espacios públicos que no teníamos. Las plazas, los clubes de barrio, los polideportivos, un centro cultural, crear trabajo y educación con instituciones intermedias, y muy especialmente lo que trabajamos día a día, y por eso convoqué a la próxima disertante, la doctora Sarobe, que se nos va a hablar sobre la cuestión de género y de femicidios, es el trabajo que hacemos a diario con la Subsecretaría de la Mujer en Malvinas Argentinas. La Subsecretaría es de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que trabajamos a diario con los temas que más nos preocupan, que son a veces los temas que no podemos llegar a prevenir. Eso es lo que terminamos lamentando a veces, porque ahí es donde necesitamos la colaboración de los vecinos para poder conocer la situación de las personas, porque muchas veces las mujeres que son víctimas justamente lo que hacen es no hablar. Entonces, de ahí la complicación de estos temas, y va a ser importante escuchar a la colega que me va a perseguir. Para ir concluyendo este tema, esta presentación, nada más que les agradezco, está para saber qué es la seguridad con el miedo y cómo hacemos esa relación. Estar seguro es encontrarse libre de miedo, ya lo dijimos, y tener cubiertas las necesidades básicas. La seguridad, por lo tanto, estaría relacionada íntimamente con la ausencia del miedo, con el riesgo de que se ven amenazados nuestros valores y nuestro sistema actual de vida. Ahora bien, las amenazas por las inundaciones, los desastres naturales o el terrorismo pueden ser objetivas o subjetivas. En cambio, el miedo siempre es subjetivo. De ahí la relación, que acá se la sinteticé, entre seguridad y miedo, es inversa. Es lógico tener más miedo en situaciones de menos seguridad y más riesgo. En cambio, el miedo tendría que disminuir cuando la seguridad crece y el riesgo baja. Más riesgo implica posibilidad de amenazas, menos seguridad objetiva y probablemente más miedo. Menos riesgo comporta una reducción de la posibilidad de amenazas, más seguridad objetiva y tendría que implicar menos miedo. Menos riesgo comporta la reducción de la posibilidad de amenazas, más seguridad objetiva y tendría que implicar más miedo. Eso es lo importante, cómo lograrlo.
cómo se logra esta situación. De ahí el trabajo que tenemos que hacer fundamentalmente con la contención a las víctimas, con la colaboración constante a nivel judicial, mantener abiertos los canales de comunicación al momento de recibir los reclamos y reportes de inseguridad. Es decir, escuchar a la gente, como lo había explicado con el cuadro de la comparación del trabajo de gestión de riesgos. Eso es lo importante, antes de pasar a las estadísticas que podemos ver. Entiendo que las soluciones no vienen solas, no se resuelven con inversión, pero que sin inversión no hay seguridad, eso sí es cierto. Nosotros en Malvinas Argentinas, para la gente que es de afuera, les puedo contar que estamos entre los municipios ricos de la zona norte y los más humildes de la zona oeste. Estamos en el medio, somos como un municipio clase obrera que pretende ser media. Entonces, yo veo municipios, por ejemplo, como San Fernando, que pueden dedicar un 30% de su presupuesto en seguridad. Yo lo veo como genial. Pero ¿cómo administra nuestro intendente eso cuando tenemos la mitad de las calles sin asfaltar, no tenemos agua corriente, no tenemos cloacas? Entonces, esa gestión de administración en general tiene muchísimo que ver de cómo se manejan los recursos. Pero de ahí, lo más importante es estar con la gente, conocer sus problemáticas y obrar en consecuencias. De ahí la importancia justamente de tener contacto directo con la gente, para poder ver con los recursos que se tienen una correcta administración y tratar de que estos recursos obviamente lleguen a la gente para estar mucho mejor día a día. Acá, para que puedan ver las estadísticas que tiene el Ministerio de Seguridad de Nación, son del 2019 y marcan lo que yo les contaba recién respecto de la tasa de homicidio. Y ver cómo esa tasa fue bajando del 2014 al 2019, la cantidad de hechos y de víctimas, y cómo ahí quedó más o menos estabilizada, que esto suma un 4%, un 4 cada 100.000 personas por año. Esto también en la provincia de Buenos Aires, lo que marcó una reducción del 2014 al 2019 en la cantidad de los hechos. Esto es específicamente en Malvinas Argentinas de lo que habla de los delitos prevenibles y de los otros delitos. Si vemos el cuadro así como está, es como yo decía, para conformarse con las estadísticas, porque es cierto, solamente se falló o no se pudo prevenir el 37% de los hechos. O sea, esa estadística habla bien de que estamos gestionando en prevención como corresponde. Acá vemos que la principal, estas estadísticas de la policía, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, basada en la estadística de los hechos fiscales. Obviamente sabemos que hay una cifra negra de hechos que no se denuncian, pero generalmente, si no se denuncia, son hechos leves. Vemos que la principal preocupación es el hurto, y esto es un tema muy importante para tratar o tener presente para una próxima charla. ¿Cómo fue la evolución del delito durante la pandemia? Porque yo acá les hablé en general de lo que es la seguridad, los conceptos básicos, la gestión de riesgo, del miedo, en una situación normal, No estamos viviendo desde hace un año y pico en una situación normal a través de la pandemia. Y acá se ven reflejados correctamente en las estadísticas. Vemos enero y febrero la cantidad de hechos y cómo disminuyó en marzo, abril, hasta agosto, porque justamente estábamos con esto que volvimos a empezar ahora, lamentablemente, de la pandemia, del encierro, y vemos cómo se nos disparó en septiembre del año pasado. Inmediatamente tuvimos que reformular unas cuantas cuestiones y volvimos a estabilizar y bajar el número, lo que habla de que se están tomando las medidas adecuadas. Acá es lo mismo con respecto a los automotores, y esto es lo mismo respecto a los asaltos y hurtos, que es el mismo cuadro específico, cómo se nos fue el pico en septiembre y después los volvimos a estabilizar en números bajos.
Así que esto es lo que les quería mostrar, esto es lo que les quería explicar, para tenerlo como, simplemente como la presentación del instituto, para poder ver estos temas, analizarlos, verlos mayor profundidad y obviamente contar con el aporte de todos ustedes para mejorar, para conseguir otros oradores, para contar las distintas teorías de cómo fue evolucionando la seguridad para llegar a la seguridad ciudadana que hoy tenemos, qué es la que queremos y cómo la tenemos que entender de aquí en adelante. Así que yo ahora los dejo con la doctora Sarobe, que le dejo que Cristina haga la presentación de la doctora. Le agradezco a todos por la atención. Bueno, Cris, y si no, Cris. Cris no está en muda. Sí, ahí estaba está. hablando pero estaba muda. No, que la doctora Sarobe es abogada también y es capacitadora del Ministerio de Nación, Seguridad de Nación, así que bueno, ella está especializada en la cuestión de violencia de género, que también tuvo muchas alternancias ahora en la época esta más de la pandemia, ya venía, pero en pandemia es como que se acentuó mucho más. Así que bueno, doctora, adelante, que nos interesa mucho saber cómo manejarnos ante estas situaciones. Bueno, perfecto, buenas. ¿Me ven? Hola, ¿me están viendo ahora? Te vemos y te escuchamos. Sí, sí, doctora. Fantástico. Bueno, primero, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, ¿no? En cabeza del doctor Jorge de Cancio, y le deseo el mejor de los horizontes en esta nueva instituto, ¿no?, de seguridad ciudadana, donde muchas cosas de las que usted decía obviamente están en total coincidencia con lo que nosotros trabajamos y tratamos de transmitir también a las fuerzas de seguridad. Yo traje un pequeño power, después también está la posibilidad de que se abran algunos micrófonos, si quieren ir hablando, así lo hacemos como un ida y vuelta, ¿sí? Ustedes manéjenlo, yo eso no lo manejo mucho, pero vamos a empezar, si les parece. Yo les quería contar un poco cómo desde el Ministerio de Seguridad de la Nación capacitamos e instruimos a algunos componentes de las fuerzas federales, es decir, de Policía Federal, de Gendarmería y de Prefectura, que conforman las llamadas unidades de prevención barrial. Las unidades de prevención barrial son aquellas que se encuentran en muchos barrios vulnerables de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también en algunas localidades de lo que es la provincia de Buenos Aires, y con una modalidad de alguna manera diferente. Obviamente van a intervenir impidiendo los delitos, y van a intervenir en la prevención de los delitos, pero también están dotados de algunas herramientas o algunos recursos que les permiten abordar determinadas cuestiones sociales, ¿no?, violencia de género, algún conflicto con los vecinos, digamos, con algunas modalidades propias que hacen a herramientas comunicacionales, es decir, también son dotados de algunas cuestiones relativas a la mediación. Así que me parece que es muy interesante conocer la instrucción de esta policía de proximidad, ¿sí?, que en esto se habló mucho de conflicto. Yo agregaría el paradigma de gestión de conflictos, es decir, no solamente se va a intervenir para impedir o para restablecer, mejor dicho, el orden, sino también que muchas veces una buena gestión en materia de conflictos va a impedir que este conflicto acreciente, que este conflicto realmente llegue a un nivel, digamos, de violencia muy alto. Entonces, es como interesante cómo ellos tienen herramientas o recursos que les permiten entonces abordar las conflictividades en estos barrios vulnerables, que sabemos que las conflictividades son moneda corriente, que es permanente, que cada paso que dan implica un conflicto diferente. Entonces, intentamos que ellos tengan incorporadas estas herramientas y las apliquen para que su intervención sea más eficiente. Y muchas veces la intervención no tiene que llegar a alguna táctica o algo que incremente la violencia, sino que apacigüe,
¿no? Y que ellos sepan que quizás con una palabra, con una sugerencia, con una pregunta bien hecha, pueden como bajar los índices entonces de violencia que podrían plantearse en los territorios. Bien, si les parece y ustedes me dicen si lo ven, ¿sí? Yo voy a intentar abrir el Power. ¿Ustedes lo están viendo? No ¿Ustedes todavía. están viendo? ¿No? Bueno, espérenme porque algo he hecho mal, cosa que es muy común. Espérenme que hago así, tengo que poner compartir pantalla, ¿no es cierto? Así es, doctora. Y Compartir acá pantalla. tengo que abrir el Power. Bien. Y acá creo que ahora sí tendrían que verlo. ¿Puede ser? Ahí estamos. Sí. Sí. Bien. Bueno. Bárbaro. También tengo que agradecer al Ministerio de Seguridad de la Nación que confió en mí en la exposición de hoy. Bueno, vamos a ir avanzando, si les parece. Uno de los temas que nosotros abordamos, que capacitamos, es justamente intervenciones en situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar. Entonces ponemos este bichito como muy simpático para preguntar qué entendemos por violencia de género. Acá obviamente la mayoría de los presentes son letrados, son abogados, son abogadas, o tienen un amplio conocimiento de las leyes, entonces me parece que quizás no vamos a ahondar en esto que ya per se sabemos de qué estamos hablando, pero muchas veces cuando dialogamos con las fuerzas, esto no es así, y también el término violencia de género lleva a que muchas veces ellos dicen, bueno, entonces si nos pegan a los varones no pasa nada, eso está bien. Y obviamente les explicamos que yo de repente empiezo a pegarle a alguno de ellos, los otros van a intervenir, no es que van a decir, no intervenimos porque no es violencia de género. Evidentemente, esto también tratamos de explicárselo. Pero sin duda es la problemática que nos aqueja, no solamente en los barrios vulnerables, también en otros lugares de gente de recursos más importantes, también en los country se da, pero ellos se encuentran entonces a diario con esta problemática, y nosotros intentamos no solamente enseñarles lo que son los protocolos, que son las reglamentaciones que dicta el Ministerio de Seguridad para establecer de qué manera ellas deben actuar, sino que también intentamos profundizar un poco más y ver estas situaciones, agregándole determinados elementos, yo diría hasta sociológicos, ¿no? O sea, la posibilidad de debatir. Ustedes fíjense que las fuerzas, los espacios o los ámbitos de debate son muy reducidos. Yo diría que son inexistentes. No hay lugares donde se pueda, ¿no?, debatir sobre determinadas cuestiones porque, bueno, porque es una estructura absolutamente rígida, cerrada, verticalista. Entonces esta posibilidad de opinar y de decir lo que piensan realmente está como muy acotada. Y a nosotros nos parece que es un buen espacio debatir en estos espacios de capacitación sobre estas cuestiones. Obviamente, ya sabemos a esta altura del partido que la violencia de género obedece a desigualdades históricas que han ido cambiando, que son menores, que las mujeres evidentemente tenemos una mayor posibilidad, digamos, o más oportunidades, ¿no?, para manejarnos en el mundo social, pero la realidad es que siguen existiendo estas desigualdades. Y yo les digo que ellos tienen que tener presente una frase de la cual se habla mucho últimamente, ¿no?, que es tener perspectiva de género, ¿no? Y evidentemente tener perspectiva de género es saber tener en cuenta dónde estamos ubicados los varones y las mujeres en esta sociedad, ¿sí?, y analizar también cómo operan todo el tema de los prejuicios, de los estereotipos, ¿no es cierto? A ver, no es algo que solamente tengan que saber las fuerzas, todos nosotros, abogados, abogadas, ¿no?, los que participan de la justicia, los que están en distintos ámbitos de intervención en estas situaciones, sin duda, si no tenemos perspectiva de género, vamos a hacer una intervención que va a ser errónea, ¿no? Si de repente cuestionamos a las víctimas, las juzgamos o las prejuzgamos, eso no es tener perspectiva de género. Entonces yo siempre digo, obviamente hay que saber lo que se debe hacer, pero es mucho más importante en estas situaciones saber qué cosas no se deben hacer. Porque una mala intervención lleva a que la víctima descrea de la justicia, descrea de la policía, descrea también de los abogados y de las abogadas, y se encuentre absolutamente desprotegida. Entonces vuelva a su casa, tratándose, imaginemos
una violencia doméstica con una sensación de que no hay salida para lo que le pasa. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar. Ustedes igual díganme, córtenme cuando quieran, si quieren habilitar los micrófonos, eso, manéjenlo. Esto es el techo de cristal, ¿no? El techo de cristal, insisto en muchos de estos términos que ustedes saben, así que discúlpenme si soy redundante, pero a mí me parece importante esto de tener en cuenta, vuelvo a repetir, que aun cuando ha habido avances, y muchos de estos avances, la mayoría de estos avances se los debemos también a las luchas de las mujeres, a las luchas permanentes de las mujeres para visibilizar las desigualdades y para pedir por los derechos, el techo de cristal es un término entonces que se ha acuñado hablando de estos límites, ¿no?, que existen y que son invisibles en realidad. De ahí la expresión, es interesante. ahí la expresión techo de cristal, ¿no es cierto? O sea, no lo veo, pero existe, pero está, y en algún momento me voy a chocar con él. Dista mucho por ahí hablar de esto, pero a mí me parece interesante. Alguna vez leí una entrevista a Hillary Clinton, y ella decía, entre otras cosas, que no pudo llegar a la presidencia, más allá que sabemos que en el campo político ha alcanzado, digamos, altos rangos, ¿no?, y cargos muy importantes, pero que de alguna manera el no llegar a ser presidenta estaba relacionado con esto del techo de cristal. Hasta ahí podía llegar, ¿sí? Bien. Bueno, esto siempre le digo a los componentes de las fuerzas, que es muy interesante, sobre todo a los de prefectura, les digo, bueno, ustedes los tienen más incorporados, la figura del iceberg, ¿no? Este monumento de hielo, donde hay una parte que es visible, y donde está sostenida también por una parte invisible, pero no menos importante, ¿no es cierto? Entonces, desvalorizar, el chantaje, la humillación, la publicidad, que igualmente ha cambiado mucho. Ustedes han visto que ahora hay toda una movida, no sé si es realmente con verdadero convencimiento, pero al menos con un propósito, ¿no?, de vender, donde ya aparece no solamente la mujer publicitando, por ejemplo, artículos de limpieza, sino que también está acompañada, ¿no?, por un varón que en un plano más o menos de igualdad intentan, ¿no?, vender algo que corresponde, digamos, a un ámbito que antes estaba exclusivamente, de alguna manera, dirigido a la mujer. Obviamente en la cúspide, arriba de todo, y no desmembrado del resto, está el femicidio. Vamos a avanzar un poquito más, hablamos de los estereotipos, obviamente esto ustedes ya lo saben, pero esto me parece importante llevar el tema de los estereotipos, de lo que presuponemos que culturalmente, es una construcción cultural, debe hacer un varón y debe ser una mujer. Y me parece también interesante que este esfuerzo que muchas veces tenemos las mujeres respecto a cumplir con ciertas expectativas puestas por la sociedad toda y por nosotros mismos, también los tienen los varones. Es decir, a los varones también se les exige cumplir con determinados requisitos. Se les exige ser los fuertes, se les exige ser los proveedores, se les exige ser los que no demuestren sus emociones, y sin duda, todo esto a la larga o a la corta produce las consecuencias que vemos a diario. A mí me interesaba, porque esto también yo les digo muchas veces a las fuerzas, que es la visión que se tiene, y está relacionado sin duda con los estereotipos, de víctimas buenas y víctimas malas. Yo acá les copié textual, no sé si alguno recuerda el femicidio de Melina Romero, una chica de 17 años, de esto hace aproximadamente 4 o 5 años, que un diario, en este caso en forma digital, Clarín, pone el título: una fanática de los boliches que dejó la secundaria. La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace 2 años, de entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle, con chicas de su edad, o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios, ¿no? Una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días. A ver, si esto no es revictimización, si esto no es estigmatización, ¿qué es?
evidentemente faltaba, esto ocurrió cuando aún no había muerto, no muerto, y esa es una equivocación mía, no murió Melina, Melina la mataron, la asesinaron, ¿sí? Entonces es importante también cómo los medios y cómo uno comunica estas cosas. Pero digamos que de alguna manera Melina Romero era el símbolo de la víctima mala, es decir, que por su comportamiento, que acá está descrito, y quizá fatalmente, ¿no? Era como una crónica anunciada, y esta crónica anunciada nos hace que no lo sintamos tanto, quizás nuestro dolor no sea tan profundo, porque estamos cuestionando y juzgando y prejuzgando a las víctimas. Nada se dijo del que la mató, pero sí se dijo mucho de Melina. Víctima mala, víctima buena, ¿a quién podemos poner? Por ejemplo, a Rawson, Ángeles, perdón, se me había ido el nombre. Ángeles Rawson, ¿no? ¿Recuerdan? Clase media, venía de su colegio, venía con un uniforme que su propio padrastro dijo no era una chica, digamos, que estaba provocativa, que provocaba, y el encargado realmente, bueno, la ataca, hay un delito de tipo sexual y la termina matando. De alguna manera, Ángeles Rawson entraba en la categoría de la chica que cumplía con sus obligaciones, que tenía, digamos, un aspecto que no era atractivo sexualmente, entre comillas, ¿sí? Estoy agregando como condimentos bastante funestos en mi exposición, pero quiero decir, es esta la expresión o la visión que se tiene muchas veces, clase media, estudiaba y venía encima, la matan cuando venía de estudiar, no de un boliche. ¿Sí? Entonces se convierte en... Yo recién fui a verla, para que no se... Ahí, alguien que está hablando, no sé, bueno, y hay alguien que tiene el micrófono abierto. Decía entonces que fíjense, ¿no? La visión que se tiene y la visión que transmiten los medios, formadores de opinión respecto de dos chicas que fueron víctimas de femicidio, pero que además fueron juzgadas y prejuzgadas por la sociedad toda. Esto no sé si lo vieron alguna vez, cuando googlearon, yo esto también se lo doy a mis alumnas del UFA. Esto no es mentira, esto no es un chiste, esta era la guía de la buena esposa, que había durante la época del franquismo, ¿sí? Las mujeres, los varones tenían que hacer una especie de servicio militar, y las mujeres, estoy hablando obviamente de España, hacían una especie de capacitación que creo que duraba alrededor de 3 meses, y de los cuales podían ser eximidas si tenían hijos pequeños, o si tenían a cargo alguna persona, algún familiar enfermo, y que establecían las 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Habría que ahondar mucho, pero fíjense los títulos al menos, ¿no? Planea con tiempo un delicioso seno para su llegada, debes lucir hermosa, debes ser siempre dulce e interesante, debes aparte arreglar tu casa y lucir impecable y cuando él viene, ¿no? Hazlo sentir en el paraíso, preparar también a los niños, no debemos hablar, porque debemos minimizar el ruido, ¿sí? Fíjense además que dice a la hora de su llegada apaga lavadora, secadora, aspiradora, que los niños estén callados, ¿no? Procura verte feliz, ni siquiera que sea feliz, ¿no? Procura verte, o sea, si no sos feliz, disimulalo al menos, porque, insisto, todo se centraba, y a veces se sigue centrando en relación, ¿no? A la pareja, a este hombre que, insisto, es de alguna manera el actor principal de esta escena. Avanzamos, bueno, esto sigue, ¿no? Escúchalo, ponte en sus zapatos, no te quejes, una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, ¿no? Y de alguna manera la pintura muestra los quehaceres domésticos. Bien, nosotros también en las capacitaciones hacemos algo que nos parece que es fundamental. ¿Por qué? Por este tema de los juzgamientos o prejuzgamientos que muchas veces todos tenemos, como seres humanos y falibles que somos, y también de prejuzgadores, ¿no es cierto? Y que también obviamente tienen las fuerzas, pero las fuerzas tienen que intervenir
¿no? En estas situaciones de protección de las víctimas, entonces no tienen que estar teñidos con determinadas cuestiones que los lleven a esto que decimos, estos prejuzgamientos o estos juzgamientos. Entonces les hablamos de lo que es el ciclo de la violencia. Fíjense, ¿están todos bien? Ustedes díganme, ¿están escuchándome? ¿Sí? Bueno, avísenme y vuelvo a repetir, habiliten los ¿cómo se llama? El sonido cuando podamos intercambiar, que por ahí lo hace más enriquecedor. Y decíamos que esto es fundamental, que todos sepamos, todos y todas, y que en este caso les estoy hablando de la instrucción a las fuerzas, sepan en qué consiste el ciclo de la violencia, nos coloca desde otro lugar a la hora de intervenir e inclusive de atender a las víctimas, como abogados o como abogadas, ¿sí? Acá está, obviamente, con una figura que tiene que ver con el mundo de la naturaleza, pero bueno, digamos, nos sirve también a la hora de dar la explicación. La explosión estaría relacionada, imaginamos, con el golpe, imaginemos una violencia de tipo física, aunque a esta altura del partido ya todos sabemos que la violencia no solamente se expresa de manera física. Y entonces lo que generalmente pregunto es ¿qué le pasa a la mujer, esto en la modalidad de violencia doméstica más que nada, qué le pasa a la víctima, digamos, después de recibir el golpe, y qué expresiones vierte el victimario luego de ocasionar, digamos, este acto de violencia? Entonces, todos y todas, generalmente la mayoría de las fuerzas son varones, responden de manera acertada, es decir, bueno, el victimario generalmente pide perdón, dice que nunca va a volver a repetirlo, que no sabe lo que le pasó, ¿no? Que una fuerza sobrenatural se apoderó de él, que lo perdone, que nunca más va a suceder. Y yo les pregunto cuál es la respuesta de la víctima. Y bueno, muchas veces ella cree, confía, apuesta a que realmente él se equivocó, pero va a cambiar, y además tiene sobre sus espaldas toda esta carga de, bueno, de por ahí hijos, de la mirada de la sociedad, de dónde va a ir, o sea, ¿no? Un montón de cosas que obviamente están jugando en esto, y algo que atraviesa, que acá no está dibujado, pero que atraviesa todas las fases del ciclo de la violencia, que es el miedo, ¿no? El miedo nos paraliza, el miedo nos inmoviliza, el miedo nos permite actuar, ¿no? Nos queda en un lugar de absoluta imposibilidad de actuación, ¿no? De accionar. Bien, entonces yo cuando hablo del ciclo de la violencia les digo, bueno, ¿y cuándo denuncia la víctima? Si es que esté en condiciones de denunciar, ¿no? ¿Cuándo denuncia? Inmediatamente después de la explosión, ¿no? O sea, por ahí, inmediatamente después del golpe, más allá, insisto, digamos, de este ida y vuelta que se da en forma verbal, generalmente, entonces, las denuncias por violencia de género se dan inmediatamente después de la explosión, ¿no? Del acto de la agresión propiamente dicho. Entonces acá intervienen las fuerzas, y están hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, ustedes también, ¿no? Asesorando ahí, tratando de contener a las víctimas, abrazando, viendo qué hacemos con los chicos, ¿no? Un montón de cuestiones, buscándole un refugio en casos realmente muy, muy graves. Y después pasa que viene allá el sol ¿no? Que empieza a salir, que tiene que ver con la luna de miel o la reconciliación. Es decir, cuando bajan las aguas, cuando la tensión baja, las cosas en apariencia se recomponen. Entonces, los gendarmes o los prefectos o los policías me dicen, sí, yo los vi, estuve, no sé, hace 2 días hasta las 3 de la mañana con la víctima, ¿no? Llevándola a la comisaría, tratando de ver qué hacíamos con ella y los chicos, y resulta que los veo a los 2 o 3 días, a los arrumacos, esto va a determinar mi edad, ¿no? A los besos, a los abrazos, con un peluche, con una flor, transitando los pasillos de alguno de estos barrios, ¿no? Entonces, inexorablemente, porque pertenecen a las fuerzas, pero son seres humanos, que juzgamos y prejuzgamos, lo primero que aparece es, no me voy a meter más, a las mujeres les gusta que le peguen, ¿no? Y yo estuve 18 horas con esta mujer y descuidé un montón de otras cuestiones. Entonces nosotros explicamos lo que está viviendo, lo que está transitando, lo que pasa en la mayoría de estas relaciones. Después de la luna de miel o reconciliación,
Sin duda, las lunas de mieles o de miel no son eternas, ¿no? En algún momento, como seres obviamente absolutamente, digamos, viviendo en la normalidad de los vínculos y de las relaciones, empezamos a ver que hay cosas del otro o de la otra que no nos gustan tanto, pero el tema es cómo lo solucionamos, cómo pacíficamente, ¿no?, intentamos superar las diferencias, o en última nos separamos. Pero en este caso entonces aparece que luego de un tiempo de esta luna de miel o reconciliación, empieza otra vez a darse, ¿no?, determinadas cuestiones, determinadas señales, determinada, digamos, el amarillo, ¿no?, del semáforo empieza a titilar, porque se empieza a acumular la tensión. Entonces, si al victimario no le gustaba que la víctima, que su esposa saliera digamos, vestida de determinada manera, o no le gustaba el corte de pelo, o no le gustaba que estuviera 15 minutos en la carnicería, o que en el celular tuviera Facebook, o lo que sea, y aún variando el comportamiento de las víctimas, siempre va a haber algo que va a desencadenar otra vez la explosión de violencia. Porque aquel que se manifiesta y que tiene comportamientos violentos, mientras no pueda trabajar su violencia, va a seguir siendo violento. Antes, después o en el medio. Esto no significa que se va a dar con una periodicidad preestablecida, no significa que cada 3 meses va a ocurrir exactamente esto. No, puede pasar 1 año, pueden pasar 2 días, o pueden pasar 3 años, pero va a volver a ocurrir. Y algo que me olvidé que es vital, y que también se los digo a ellos, independientemente de lo que dice la víctima y de lo que dice el victimario, hay algo que también cambia la escena. El victimario puede pedir disculpas, entre paréntesis o entre comillas, porque no se las creo, pero va a agregar justamente esto, va a decir, pero si vos no te hubieses comportado de esa manera, yo no te hubiese pegado. Y esto es trasladar las responsabilidades y las culpabilidades. Si yo nunca acepto que hay una cuota de responsabilidad en mí, y esa responsabilidad es siempre de las víctimas, evidentemente nunca voy a poder dejar de ser violento. Y las víctimas, a lo largo de los años, con este permanente, ¿no?, con permanente mensaje de que vos sos la culpable de todo esto, se lo terminan creyendo. Y el grado de vulnerabilidad de estas psiquis de las víctimas es muy, pero muy grave, ¿sí? Cuando uno cuestiona y dice, ¿por qué no se fue? ¿No? Yo he escuchado muchas veces los cuestionamientos, a mí si me pegan, yo me voy el primer, me mira mal, yo me voy. Sí, uno podría o cree que se puede ir, pero no todos tenemos la misma historia. Yo siempre digo, manejen la empatía, que es difícil, porque creo que es muy difícil manejar la empatía, porque no es solamente ponernos en el lugar del otro o de la otra, sino es ponernos en el lugar de la otra persona, con las herramientas y los recursos de la otra persona que por ahí no existen, ¿sí? Por ahí no tiene. ¿Por qué? Porque por ahí viene también de una historia de mucha violencia en su casa. Y entonces se repiten, inexorablemente se repiten estas historias, no, porque también hay padres fantásticos y amorosísimos, ¿no?, que no quieren repetir lo mismo que sus padres o que vieron en su casa, ¿no?, de los golpes del padre con la madre, ¿tá? Pero sin duda, todo esto responde a una cuestión cultural. Es decir, no hay acá una enfermedad de por medio, aun cuando hay algunas patologías en algunos casos particulares, pero la realidad es que esto responde a comportamientos, ¿no?, culturales, a modelos que se siguen repitiendo. Las tensiones se agudizan, hay conflictos por situaciones que antes no lo eran, la explosión es cada vez más violenta y el ciclo se repite con mayor frecuencia. Y el peor de los resultados es el femicidio. Y esto nosotros también le decimos a ellos, no lo inventamos nosotros, no se nos ocurrió, esto es base de una investigación, de una estadística que ha hecho, creo que sigue viva, Leonore Walker, que es una psicóloga, una escritora y una educadora estadounidense, ¿sí? Entonces, que ha investigado este ciclo de la violencia y el síndrome de la mujer maltratada, es decir,
todas las secuelas que produce haber estado permanentemente expuesta a situaciones de violencia, que son muy similares que tienen las personas que han sido torturadas. Fíjense entonces que no estamos hablando de una cuestión menor. Y la víctima tiene cada vez menos recursos psicológicos para salir de la situación. Bien, obviamente las leyes las mencionamos, ustedes las saben, no las vamos a repetir, pero sobre todo, estas obviamente tienen que ver con violencia familiar, ¿no? La nacional, la provincial, pero ¿qué pasaba? Era tanto el cúmulo de mujeres que en realidad iban a denunciar, ¿no? Por cuestiones que se daban en su ámbito doméstico, que se necesitó la creación de una ley especial, que es la de protección integral, la 26485, y que, entre otras cosas, tiene como interesante definir de qué se trata la violencia contra las mujeres, y habla, y dice, y se escribe esta expresión, que es la relación desigual de poder. Esto es, de alguna manera, ¿no?, lo estructural que hace a la violencia de género, una relación desigual de poder. Alguien que se cree con tanto poder para decidir la vida de otra persona. Pobre Fede hubiese salido, porque Fede se fue a Castelbú. A ver, escucho algunas voces. Esto no lo voy Hay a un leer porque es micrófono larguísimo. abierto. Hay un micrófono abierto. Ah. Hay un micrófono abierto. Bien, Norma les decía que, bueno, La estoy silenciando, pero no silencia. No, Norma Valenti. Norma Valenti, es por lo que veo. ¡Ay, no te veo vista, loca! ¡No te veo vista! No, Doctora no, Valenti, por favor. No sé, porque está silenciada. Está silenciada la doctora, ¿eh? Sí, así que Qué bueno. raro. Que Bueno. la Cusuk. ¿Sigo? ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, esto no lo voy a leer porque es larguísimo, pero simplemente les quería decir que fíjense, del año 2019 se incorporaron modificaciones a la Ley de Protección Integral y se incluye el tema del acoso callejero, ¿no?, como una modalidad de violencia de género, y también, fíjense, la violencia pública, política contra las mujeres, ¿sí?, que tiene que ver con, bueno, esto, limitar el desarrollo propio de la vida política de nosotros. Modificaciones que se hicieron hace muy poco, que se agregaron a las modalidades de violencia de género ya existentes. Bien, esto rapidito, y vuelvo a repetir, ustedes me dicen cuando yo tengo que terminar, ¿sí? Bien. ¿Recuerdan, esto se lo digo sobre todo a los abogados y a las abogadas, el antiguo artículo 132 infine, que tenía la, digamos, que hablaba, mejor dicho, de el avenimiento? ¿Recuerdan? El avenimiento, uy, me fui. A mí me dijo Horacio que yo puedo salir. A ver, espérenme que me... Acá. Seguimos con los micrófonos, por Acá favor, estoy. si podemos silenciar. Bien, entonces les decía, el avenimiento, que recuerdan que era cuando una víctima fuera mayor de 16 años, podía proponer avenimiento sinónimo acuerdo, ¿no?, con el imputado, podría aceptarlo, esto del tribunal, se suponía, bueno, pues fíjense lo que dice el artículo, obviamente estoy hablando del Código Penal, y que no hace mucho tiempo se eliminó la figura del avenimiento, en condiciones de plena igualdad, ¿no?, como si realmente una víctima, se trataba acá sobre todo de delitos contra la integridad sexual, ¿no?, de las mujeres, como se supone que después de haber sido víctima de uno de estos delitos, se podía plantear esto en condiciones de plena igualdad, como si nada hubiese pasado, ¿no?, como si estuviéramos hablando de personas que estuvieran con una digamos, sin vulnerabilidad y con una entereza total. Se daban ciertas consideraciones que eran que, bueno, se hablaba de una relación afectiva preexistente, pero la realidad es que esta institución del avenimiento existió hasta el año 2012. Y fue necesario, obviamente siempre es necesaria la muerte de alguien para que reflexionemos sobre estas cuestiones.
¿no? Recuerdan aquí, Figueroa era el nombre de la víctima, muy chica, de muy corta edad, que tenía un hijo ya con quien fue su femicida, ¿sí? Pero que se casaron, ¿no? La forma de alguna manera de poner fin o de extinguir la acción penal fue el casamiento con él, y él fue dejado en libertad, y creo que aproximadamente al mes la mató. Esto determinó entonces que se anulara del Código Penal la figura del avenimiento. Dijimos año 2012, y en el año 2012 también se introduce la figura, no es una figura autónoma, ¿no? Lo sabemos, como agravamiento del homicidio, el femicidio en nuestro país, en Código Penal. Y si nos ay, qué mal que digo la palabra, bueno, pero si recordamos de alguna manera los antecedentes del femicidio en Latinoamérica, tienen que ver con las matanzas terribles. Se habla de alrededor de 700 homicidios, ¿no? de mujeres, no hay 500, que se llevaron a cabo entre 1993 y 2008 en Ciudad Juárez, en México. Recuerden, donde ahí había un tratado de libre comercio que permitía la instalación de empresas con recursos, digamos, extranjeros, y que fue un auge de empresas de todo tipo, sobre todo que se empleaban a mujeres, ¿no? Y a mujeres y a niñas en realidad. Bueno, hubo una muerte muy grande de mujeres en campos algodoneros, por ejemplo, de la ciudad de Juárez, alrededor, en edades que iban entre los 12 y los 30 años como máximo, y generalmente con una modalidad que se repetía, que era el secuestrarlas y después, evidentemente, torturarlas, ¿no? Sexualmente, para terminar matándolas. Y el término que se acuñó fue el de feminicidio, que implica no solamente que hay alguien, ¿no?, que mata, un varón que mata a una víctima mujer, sino que hay una responsabilidad del Estado en no haber tomado las medidas necesarias para prevenir esta matanza terrible de mujeres por su condición de tales, y en todo caso, esta responsabilidad se extendió también a que luego de producir la matanza no investigó debidamente. Entonces ahí es interesante, esto lo digo rápidamente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que coloca entonces al Estado mexicano como responsable de la muerte de las mujeres en general, pero puntualizada en 3 mujeres, que eran Claudia González, Esmeralda Monreal y Laura Ramos Monarrés, de 15, 20 y 17 años, ¿sí? Y exige al Estado mexicano entonces, entre otras cuestiones, el tema de, en los diarios en ese momento, ¿no? Estoy hablando, creo que es del 2009 la sentencia, que en los diarios de circulación masiva figuren la sentencia, que a través de los medios de internet se coloque el nombre de cada una de las víctimas y las condiciones por las cuales murieron, y también se hizo una especie de monumento, digamos así, no es la palabra reconocimiento, en un homenaje terrible, ¿no?, a estas víctimas en los campos algodoneros de Juárez, donde sus cuerpos fueron hallados. Yo siempre digo, la justicia no existe si la justicia viene después de muertas las personas, es decir, cuando reclamamos y cuando vemos, ¿no?, justicia por, y el nombre es de una víctima de femicidio, ¿de qué justicia podemos estar hablando? ¿Cierto? Ya no hay justicia posible. Bueno, acá tenemos obviamente la figura del femicidio, ustedes lo saben, quiero adelantar, no sé si es exactamente ahora 29 horas, pero es más o menos, o sea, estamos hablando que cada día o cada día y medio muere una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí?, en nuestro país. Acá les traje esto no es de una organización social, pero bueno, para que veamos, esto de que durante el periodo, ¿no?, de que estamos adentro, las cuestiones se agravaron, evidentemente. Si evidentemente una de las formas más terribles de violencia es
o de femicidios, es mediante el asesinato de alguien con quien la víctima tenía un vínculo, ¿no? O sea, marido, exmarido, novio, exnovio, familiar directo o no directo. La realidad es que el hecho de quedarnos adentro, sin duda, profundizó la violencia, ¿no? Y además la posibilidad de dónde ir, ¿no? A quién acudir, y después de eso, lo que sigue, porque no es solamente, no todo se agota en ir a la justicia y que adopte una decisión. Después hay que tender redes. Una mujer, una víctima, sin redes desde el Estado y redes comunitarias, es casi imposible que pueda salir de la situación de violencia. Es absolutamente imposible. ¿Sí? Bueno, acá están nuestros números terribles, 72 femicidios, y ya sabemos también lo que es un femicidio vinculado, ¿no? Cuando se mata también a un familiar o a alguien con quien la víctima tiene una estrecha vinculación para producir un daño mayor en la persona. Vamos a ir a ver, esto lo voy a pasar, a ver, no sé, Lorena, vos decime si vamos bien, si tenemos tiempo, si querés que, porque ahora tiene que ver más que nada con cuestiones específicas de las fuerzas, y me parece por ahí que no tiene demasiado sentido socializar por ahí los protocolos de actuación, pero sí decir cosas que nos pueden servir. ¿Qué es esto? ¿Qué requiere la víctima? El tiempo, ser escuchada, conocer cuáles son sus derechos, la información, una protección. Lo primero que hacen los victimarios, si ustedes también lo saben, es apartar a las víctimas de todos sus vínculos. Las víctimas quedan presas, absolutamente presas, estoy hablando en casos extremos, obviamente, pero no tienen vinculación ni siquiera con el mundo exterior. Yo trabajé mucho tiempo, 21 años, así que trabajo en esta temática, y he escuchado historias de todo tipo, historias que yo también era la que juzgaba y prejuzgaba y decía, no puede ser lo que me está contando, porque ningún ser humano puede aguantar lo que ella me está contando. Y la realidad es que también se produce en las víctimas una especie de anestesiamiento, o sea, están como anestesiadas, porque es la única manera de sobrevivir, ¿sí? Siendo violadas y violados sus hijos, o sea, he escuchado las cosas más atroces, y todo eso, vuelvo a repetir, repercute no solamente en el cuerpo físico, en la psiquis de las personas, están destruidas. Alguna vez escuché, hay gente que no está excluida, que está aniquilada, ellas están aniquiladas, ¿sí? Entonces pedimos mucho a veces a las víctimas. Bueno, indicadores de riesgo, es decir, cuando el juez toma medidas, yo les digo a los prefectos, a los gendarmes, a los policías, cuando hay una medida donde, por ejemplo, el violento no se puede acercar al domicilio, ¿no? Esto lo saben, exclusión del hogar y restricción perimetral, y ustedes ven que están muy amorosamente en la puerta de la casa y ella lo está invitando a pasar, ustedes tienen que actuar. Es decir, tienen que decirle, señor, me va a tener que acompañar, hay una orden de un juez que dice que usted no puede estar en la casa, entonces no puede estar en la casa y se tiene que alejar. Muchas veces las reacciones de las mujeres víctimas, por muchas de las cuestiones que venimos también analizando, y tiene que ver también el círculo de la violencia, etcétera, etcétera, dicen, no va a pasar nada, nos reconciliamos, ¿no? Estamos bien, los chicos lo reclaman, lloran a la noche, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre les digo, bueno, ustedes díganle que todo eso se lo dio en todo caso el juez al otro día, pero es su obligación el proteger a las víctimas. Y la protección de las víctimas es esto, es que si hay una orden judicial que establece que él no puede estar en la casa o no se puede acercar, esto se tiene que cumplir. Y ellos son auxiliares de justicia. Esto lo voy a pasar rápido, porque es específico de la fuerza. Pero acá hay una cosita en rojo que nosotros le decimos, ojo con la mediación. No existe la mediación en situaciones de violencia. ¿Y por qué? Porque lo dijimos al principio, ¿no? Esta relación desigual de poder va a hacer que él con una sola mirada le vaya a decir a ella, ojo con lo que hace porque si no te mato, ¿sí? Yo he participado hace muchos años cuando no existía la ley de protección integral de la mujer, o sea, cuando existían las leyes anteriores, juzgado de paz cerca de mi domicilio. Y he participado cuando se juntaban, inclusive, aunque la ley no lo habilitaba, las víctimas y los victimarios. Las decisiones que se podían tomar allí eran
ridículas, porque muchas veces la víctima, con la presencia obviamente del victimario, que derramaba una lágrima y la miraba, ¿no?, en forma realmente intimidatoria, ella decía, bueno, sí, lo perdono, bueno, vayan, corran por los prados, ¿no?, con resultados que muchas veces desencadenaban en las muertes. ¿Está? Entonces, la mediación no existe, no puede hacerse. ¿Sí? Se puede hacer en otras, y ustedes lo sabrán, en otro tipo de problemáticas, pero no en esta. Esto lo voy a pasar, perdónenme, porque tiene que ver más con delitos en general. Esto es, bueno, a nivel nación, cuáles son los servicios especializados, y me parece que esto ya entra en diversidad sexual, trato respetuoso. Me parece que por ahí podríamos estar cerrando acá, si les parece, ¿sí? Sí, doctora, y Lo que yo podríamos... siempre, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, porque por ahí me estoy excediendo. Simplemente esto último quiero decir. Sí. Sabemos las caras de las víctimas en todos los lados, ¿no? Nos pones quiénes son víctimas. Y juzgamos y prejuzgamos muchas veces a las víctimas. Poco sabemos de la cara de los victimarios. Sabemos algunos mediáticos de gran trascendencia, ¿sí? Y que además hasta dudamos de que sean los victimarios, pero sus caras no las tenemos, ¿sí? Empecemos a hacer, y lo digo también respecto digamos, del área, ¿no?, o del Estado, que de alguna manera representa, empecemos a hacer políticas donde se dirija la política a que el que es victimario, el que es violento, deje de serlo. Y no llenemos, digamos, de programas donde sobreabundemos en las víctimas. Obviamente hay que protegerlas, ¿sí? Pero hay que cambiar los comportamientos de los violentos. Eso creo que es el objetivo principal. Y para eso todos y todas, en mayor o menor medida, tenemos responsabilidad, porque tiene que ver hasta en el comportamiento diario y cotidiano que tenemos con el otro, con la otra y con nuestros vínculos. Así que bueno, muchas gracias y espero no haberlos aburrido. No, muchísimas gracias a vos, Cecilia. Un detalle para completar lo que vos estabas contando. Más de una oportunidad nuestros agentes de protección ciudadana, al ver, no en una medida cautelar, sino al ver un hecho de violencia contra la mujer en la calle, han ido a intervenir y la mujer le termina golpeando al oficial que la va a ayudar, ¿sí? Y en más de unos casos no han ido a erradicar la denuncia. Entonces son hechos realmente graves que en base a lo que vos estás explicando. No, y además nosotros, una cosita más que agrego, es que les decimos, por ahí no está en condiciones por un montón de cosas, ¿no? Y muchas también las dijimos hoy, digamos, no está en condiciones de ir y denunciar, pero en todo caso, hacer que en algún momento otros recursos, es decir, en los barrios existe la capillita, donde se reúne un grupo de mujeres para hablar de los cactus como pretexto, pero en realidad hablan de cuestiones que tienen que ver con la violencia. Tender redes es fundamental, sin redes nada puede ser hecho. Sí, aparte también tenemos que entender que, por ejemplo, el femicidio es una ley que generó un nuevo derecho atroz, ¿no? Porque es la tipificación de esta conducta, pero a partir de hace 10 años atrás, en el 2012. Sí, menos, entonces, claro. Al igual que la seguridad ciudadana, al igual que estos hechos, por eso yo quería empezar justamente que la primera charla del instituto sea el tema de la violencia de género, por la forma en que la trabajamos y lo difícil que es trabajarla, porque así son las relaciones humanas, ¿no? Muy complicadas en muchos casos. Y bueno, así que realmente te agradezco tu participación. Yo creo que estamos dispuestos para, si hay alguna pregunta, no sé si has recibido alguna pregunta, la doctora Pérgola acá para contarnos. O no, preguntas no hay. Preguntas no hay. Podríamos pasarle la palabra al doctor Barnabá de Caballos de Quilmes, que gentilmente nos está acompañando también y que va a cuento también de lo que estuviste hablando, Jorge, sobre la seguridad vial. Exactamente. No sé si está el doctor Barnabá. Barnabá. El tema del TAS con la seguridad vial, así que es justo contar con él acá para el doctor Barnabá, para escucharlo y ver en qué podemos trabajar en conjunto, que es la idea, obviamente. Sí, ¿Está por ahí el doctor? La cuestión de seguridad. ¿Está? Me parece que el doctor se tuvo que desconectar.
También había un colega de Bolivia que De había Bolivia. invitado. Hay también de México. El doctor Fernando Arduz. Tenés clasificación, cuadro principal. Fernando. Y entrar al cuadro principal, un torneo, el mejor torneo de Buenos Ahí Aires. apareció el doctor Fernando, que está en Mute todavía. Un gusto que estés desde Bolivia acá en Fernando, ¿qué tal? el instituto participando. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer por la invitación. Bueno, felicitarlos por la iniciativa, ¿no? por contar con un instituto que se encargue justamente de ahondar en los conocimientos, ¿no? de estas problemáticas, ¿no? Y que estos conocimientos no se van a quedar solo ahí, ¿no? Sino que tienen por finalidad bueno, ponerlos en la práctica, ¿no? Cosa que al menos en mi país, en mi sociedad, en la ciudad en la que vivo, casi no contamos con esta clase de iniciativas, ¿no? Hay algunos movimientos, pero más a nivel particular, ¿no? Y bueno, son problemáticas. La seguridad, si bien va a ser diferente el tema de la delincuencia en algunos aspectos, por ejemplo, como puede suceder en la región de ustedes, en la Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense y provincias, obviamente hay muchos factores que son bastante comunes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este tema que han tocado, que aquí en Bolivia nosotros le llamamos feminicidio, ¿no? Pero no deja de ser al final la misma problemática y que genera casos que en ambas realidades, como me imagino también en otras realidades latinoamericanas, generan bastante preocupación, ¿no? Y desde, bueno, con este enfoque, bueno, al menos me agrada mucho la idea de que se pueda abrir, ¿no? Quizás que el instituto no quede simplemente limitado a sus realidades, sino que también nos abra una oportunidad a otras realidades para que podamos compartir experiencias. Yo creo sobre todo, ¿no? Que eso es importante también, sobre todo tomando en cuenta de que, por ejemplo, hay incluso casos, ¿no? Yo he conocido algunos casos, no exclusivamente violencia hacia las mujeres, sino violencia hacia menores sobre todo, en los cuales, por ejemplo, me imagino deben haber además con relación hacia las mujeres, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, hay en Argentina casos contra mujeres bolivianas, ¿no? Y aquí lo mismo aquí en Bolivia contra mujeres argentinas o de otras nacionalidades, ¿no? Al final de cuentas, estamos hablando de una sola especie, o sea, los seres humanos, ¿no? Y si bien en realidades diferentes, es bastante interesante analizar que todos sufrimos esa problemática, ¿no? El no sentirnos seguros. Y me parece muy interesante toda esta iniciativa y en lo que se pueda aportar desde mi posición, encantado, lo que pueda compartir, encantado. No, nos parece genial, te agradecemos a vos la participación y sobre todo el tema de poder compartir distintas experiencias. Por eso hay algo que no mencioné en la presentación, pero que me lo hiciste acordar ahora, que es justamente las distintas realidades que viven en materia de seguridad los distintos municipios, ¿sí? Buenos Aires, solo la provincia, para contarte, tiene 135 municipios distintos, distintas realidades. Una vez charlando con el secretario de Seguridad de Bahía Blanca, yo planteé como gestión de nuestro logro como intendente, que la primera medida que hizo nuestro intendente cuando asumió en el 2015 fue cerrar los prostíbulos. Estaban legalmente habilitados como pesquerías, como lugares de esparcimiento. Y en cambio, el de Bahía Blanca me salió a decir, no, para nosotros es una cuestión social, de control social. ¿Por qué? Porque ellos tienen puertos, porque ellos tienen muchos viajeros que vienen acá por el puerto y también tienen ese sistema de servicios, entre comillas, ¿sí? Entonces, esas distintas realidades de cada municipio dentro de la misma provincia son todos temas para abrir debate y ver las distintas posibilidades. Y ni hablar que, te dije, 135 municipios en la provincia de Buenos Aires.
1.298 municipios en toda la Argentina. No es la misma realidad la de nuestra, del conurbano bonaerense, que podrá ser común con el Gran Córdoba, con el Gran Rosario, que con otro municipio que esté limítrofe a ustedes, por ejemplo. Entonces, es distinta la realidad, distinto el enfoque que hay que hacer desde la seguridad, desde nación, desde provincia y desde los municipios. Así que toda experiencia siempre va a ser enriquecedora para poder trabajar cualquier tema en conjunto. Bien, también queremos agradecer a la doctora Lorena Laprevende, que es la directora del Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín, que nos está apoyando. Doctora, ¿quiere decir alguna palabra? Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy re contenta de que Jorge esté en la asociación. Todo tu Era, culpa. como digo yo, Es todo tu culpa. es la pata que nos faltaba, porque el Instituto de Derecho Animal lo venimos trabajando fuertemente, especialmente con Cristina, y bueno, y los demás colegas que nos están apoyando. Era lo que nos estaba faltando. María Eva Otero. ¿Saliste ya? ¿La Yo silenciamos? voy a salir también. Sí. Era la pata que nos faltaba, era alguien como Jorge, que lo conocimos en este camino del derecho animal, con el tema de los pitbull, y profesionalmente siempre está cuando uno lo necesita. De hecho, en un caso de violencia hace poco, Jorge estuvo ahí. Así es. Y que bueno, Cristina da fe. Totalmente. Era un cliente de Cristina. Es una excelente persona, así que la verdad estamos re contentos. También le agradezco a Fernando Arduz que se haya conectado también. Hay otros colegas, está la doctora Elsa Piratela, que es miembro del Instituto de Derecho de los Animales, que también quería decir unas palabras. Leonardo Barnabá tuvo que salirse porque él se conectó y bueno, está en la ruta y demás. También el tema de la TAS, lo que ya aún que no había asumido y ya lo estaba molestando yo con la TAS, así que lo vamos a volver loco. Y bueno, Elsa, no sé si estás por ahí. Sí, estoy. Si querés No sé saludar al si doctor. Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, Elsa, ¿Se sí, te escucha? Doctor, yo solamente palabras de agradecimiento. Estuvimos hablando por el perrito ese Por el que... tema de Tyson. Sí. Un caso terrible, sí. Lamentablemente es un tema por el cual nos conocimos y tuvimos varias charlas y se agradece porque es una forma de difundir que hacemos en Malvinas Argentinas. No solo nos preocupamos de los ciudadanos, de los vecinos, sino también de nuestros animales no humanos, de nuestras mal llamadas mascotas, como tu gato que tenés ahí, los animales domésticos. Y bueno, estamos llevando eso siempre adelante. Yo toqué algo y no salgo, pero bueno... No, te salís bien. Te escuchamos. ¿Estoy? Estás. Sí. Bueno, la verdad, te felicito por la labor que haces. Yo sé de tu compromiso y de las cosas en las cuales participás sin ningún tipo de interés, así que solamente tengo palabras de agradecimiento y espero que, bueno, verte algún día, conocerte Cuando nos personalmente. deje la pandemia. Gracias a vos. Sí, dale. Felicitaciones. Gracias. No sé Esto si también alguien es importante. Si alguien tiene alguna pregunta. Que todo lo que uno habló a nivel de seguridad es en general. En pandemia es otra historia y es otro ver y es una preparación que nadie estaba en ningún libro. Así que siempre es un día a día el seguir trabajando en este tema. No sé si alguien más tiene para hablar, algo, decirlo. Y el tema fue que Leo Barnabá salió del chat y Karina Dotto no la veo. No, a Karina no la veo. Igual no va a faltar oportunidad de charlar con los colegas. Presente, no sé si alguno quiere preguntarle algo al doctor Cancio o a la doctora Sarobe respecto a lo que cada uno estuvo hablando, alguna duda, alguna consulta. Ahí Jorge Díez está
siendo atacado por su perro. Jorge es un gran colega de San Martín. Está bien. Lástima que es hincha de Independiente. Bueno, nadie puede ser perfecto, está bien. Perdón. Quiero fundamentalmente dos palabras. Agradecerles al doctor Cancio, a la doctora Sarobe, a la Asociación de Abogados San Martín, porque realmente, por lo menos para mí, fue una riquísima experiencia, esta hora y media, 2 horas que estamos llevando juntos. Y eso, palabras de agradecimiento. Todos los días se aprende algo. Yo hoy estoy aprendiendo algo nuevo. Gracias. Esa es la idea, se agradece, Jorge. Siempre yo creo que nos enriquecemos hablando entre todos, conociéndonos entre todos, viendo distintas realidades para poder mejorar. Porque yo estoy muy convencido de lo que digo hoy, y lo asevero y lo firmo. Pero capaz que mañana cambié y voy a estar muy convencido de lo que diga mañana, porque eso es evolucionar, eso es tener criterio y saber que no hay nada fijo y estanco. Tenemos que evolucionar como personas. Creo que con el tema del maltrato animal es un tema clave también, porque hace 20, 30 años atrás, un perro era un perro que estaba tirado atrás en el fondo de la casa, con suerte lo hacemos mismo. ¿Pero por qué? Porque hemos evolucionado como sociedad, y sin lugar a dudas que cuidar y querer a los animales creo que nos hace mejores personas. Y ni hablar de la relación criminológica que han estudiado muy bien los norteamericanos con relación al maltrato animal y los homicidas seriales que ellos tienen. Por suerte, ellos, no nosotros hasta ahora. Así que es un lindo tema siempre de estudio. Acá hay un mensaje no solo para la seguridad, sino para el derecho penal. Hay un mensaje de Jorge Castillo, que es más para la doctora Sarobe. Dice, yo solo comentarle que está buenísimo eso de querer formular políticas para evitar que sucedan femicidios. En mi provincia de Santa Cruz, internamente, si uno es policía y lo denuncian por violento, recién ahí disponen que haga actualizaciones en la temática. Son políticas de capacitación reactivas. Doctora, si quiere comentar algo. Buen detalle. Sí, o sea, en realidad estas capacitaciones no se dan inclusive digamos, en la carrera. Entonces nosotros también estamos intentando por ahí que aquellos que cursan, ¿no?, la carrera de policía, de gendarmería, de prefectura, puedan tener como materia también todas estas problemáticas y cómo abordarlas, porque insisto, esto sin duda cambia el comportamiento y también sirve para sus propias vidas, ¿no? Yo en el UTFA, en una oportunidad, y comento esto chiquitito, uno de los alumnos me contó que estas cosas que yo estaba hablando las estaba viviendo en su casa y que se estaba dando cuenta que él tenía actitudes violentas. Y la verdad que hizo todo un cambio, es el día de hoy que después de muchísimos años por ahí me lo encuentra y me agradece esto porque realmente pudo reflexionar sobre su propio comportamiento, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, en las fuerzas hay gente que por ahí tiene comportamientos violentos y la idea es que tampoco lo tengan, porque no siendo violentos van a poder aplicar también mejor los protocolos y su intervención va a ser eficaz. De lo contrario, van a seguir reproduciendo muchas veces determinadas actitudes considerándolas que son las correctas. Así que bueno, gracias por el aporte a Jorge Castillo entonces. En el chat no hay más preguntas, así que no sé si querés cerrar, Jorge. Bueno, yo les agradezco a todos la participación, estar a esta hora acá. Igual vamos a tener tiempo para seguirnos juntando, viendo. Dejen sus dudas, sus preguntas. Creo que Cristina, tenés el mail de todos como para después seguir en contacto. La idea, ya estamos planificando una próxima reunión. Esta vez la hicimos gracias al Ministerio de Seguridad de la Nación, quien nos mandó acá a la doctora Sarobe. Gracias, Cecilia. He hablado con la gente del Ministerio de Seguridad de Provincia para que tengamos un próximo encuentro de acá a unos 30 días para hablar específicamente del tema de narcotráfico, que es un tema que realmente nos preocupa bastante y a veces uno piensa que no se hace demasiado. O como hablé recién en mi charla, de como que nunca es suficiente. Entonces, ver qué batalla estamos librando en ese tema y ver qué podemos ayudar, qué podemos avanzar al respecto, de conocer de cómo
funcionan desde adentro del propio Ministerio de Seguridad. Para después nosotros sacar nuestras conclusiones, evaluar y ver en qué podemos colaborar. ¿No es cierto? Esa es la idea del instituto. Formarnos, mejorarnos, y bueno, así que gracias a todos, y bueno, vamos a estar en contacto nuevamente, gracias a la Asociación de Abogados. Seguramente esto va a quedar todo en el Facebook, y ahí vamos a seguir recibiendo comentarios. Así que muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches.